Buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. Ya son las 12. Bienvenidos a esta mesa, a la mesa número 6 de Dialoga 2025, una mesa en la que vamos a debatir con empresas, con instituciones, con entidades amigas sobre las sinergias que pueden surgir en el seno del trabajo diario de distintas empresas o instituciones con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Como les decía, vamos a tener una mesa en la que van a asistir 4 ponentes de muy alto nivel. Aquí los tenemos sentados. 4 personas muy generosas que nos han cedido su tiempo, que han viajado incluso para acompañarnos hoy aquí. Especialmente tenemos que agradecer a un ponente que se ha incorporado a última hora porque, uno de los ponentes ha tenido problemas de salud y ha aceptado la invitación para estar aquí. Así que muchísimas gracias, José María. La mesa en la que vamos a tener a continuación es una mesa con un formato un tanto diferente. Principalmente porque así me lo han pedido, pero también porque le vamos a dar un toque un poco periodístico. Yo soy Marina Fernández, soy responsable de comunicación y obra social de San Juan de Dios en Málaga. Precisamente, y cosas del destino, nadie lo sabía, hoy cumplo un año en esta casa, en esta gran familia que es San Juan de Dios. Y creo que puedo decir, a mis 40 años, que he encontrado mi lugar en unos centros y con una filosofía de atención a los colectivos más vulnerables, con los que soy especialmente sensible. Así que en el día de hoy vamos a tener una mesa en la que vamos a hablar de 4 temas centrales. En primer lugar, vamos a hablar de misión. En segundo lugar, vamos a hablar del concepto servicio público. A continuación, lo haremos sobre responsabilidad social corporativa y, en último lugar, hablaremos de Europa. Van a acompañarnos los 4 ponentes que van a ir subiendo poco a poco para asistir a esas entrevistas. Y, en último lugar, vamos a tener un pequeño debate, que no me gusta decir la palabra debate porque parece que eso conlleva una confrontación, nada más lejos de la realidad. Va a ser un diálogo, porque estamos en Dialoga 2025, y vamos a charlar sobre todo aquello que a ellos les surja, escuchando a los demás. Y, por supuesto, ustedes van a tener la oportunidad de hablar, también dar su opinión sobre aquello que escuchen o lo que quieran aportar. Cada uno de los temas centrales van a ser introducidos por un vídeo en el que personajes públicos, conocidos por todos nosotros de distintas ramas, van a dar su opinión sobre lo que es ese tema, sin haber hablado con los ponentes y sin haber hablado conmigo sobre lo que para ellos supone todo esto. Así que vamos a ver el primero. Ahí está. Cuando una entidad tiene una misión que no es nunca privada, porque cuando la quiere hacer para los demás es un servicio público, una misión tan importante como ayudar a los demás, como cuidar a los demás, tiene que tener no una mirada caritativa, sino de una función social tan respetuosa como es la obra de San Juan de Dios, en la cual no solo ayuda a mucha gente, sino que cuida a muchos enfermos. Y hay que destacar que para eso lo que más se tiene que reservar es un buen personal, un personal que esté bien cuidado por la empresa, que tenga buenas condiciones, que se sienta integrado en la misión y así podrá integrar a las personas que cuidan. Es muy importante el personal, es muy importante que ellos estén contentos, porque es muy importante que la misión sea cuidar de una forma eficaz, sincera y con cariño a todo el que lo necesita. Yo he sentido ese cuidado, esa visión muy especial que tiene la entidad de San Juan de Dios, y yo creo que tendremos todos y todas que hacer que esa misión sea cada vez más pública, mejor valorada y sobre todo muy bien aprovechada. Bueno, eso espero para vosotros. Bien, pues son las palabras de Cristina Almeida, todos la conocen, hablando del concepto de misión. Y del concepto de misión nos va a hablar Eusebio Azorín, que desde hace 3 décadas está ligado al sector sanitario,
Primero empezando bueno, en el Grupo Social 11, del que actualmente es el director de Relaciones Institucionales, pero ha tenido diversos cargos, haciendo especial hincapié y habiendo estado especialmente trabajando con AINCO en la pandemia de la COVID-19, como ustedes recordarán. En su labor diaria, desde el Grupo Social 11 y Ilunion, trabaja para que el acceso a los servicios sanitarios sea equitativo para todas las personas. Eusebio, por favor. Siéntate. Gracias. Podéis aplaudir si queréis, esas cosas. Se ha quedado ahí el silencio un poquito sí, raro, un poco, ¿verdad? Sí. Bueno. Espera un momento, que me parece que se ha caído. Acomódate. Esto de aquí atrás. Lo voy a poner otra vez. No se caiga la petaca. Ya está. Muy bien. Eusebio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, por haber aceptado la invitación para venir a este Dialoga 2025. Tenemos el auditorio, pues se puede decir que lleno. Lleno total. Lleno total. Hace calorcito, eso es calorcito de las dos maneras, de temperatura y de sentirnos acompañados. Eusebio, yo creo que un poco por romper el hielo yo creo que todo el mundo sabe aquí lo que es Ilunion y todo el mundo sabe lo que es el Grupo Social 11. Pero por romper ese hielo y explicar qué es el Grupo Social 11 y quién es Ilunion dentro de este grupo social. Bueno, buenas tardes a todos. Marina, enhorabuena por tu aniversario. Gracias. Te deseo muchos más años en esta organización. Muchas gracias por invitarme a este encuentro, para mí es muy importante. Muchas gracias, Juan José, que yo creo que tú has sido el que has considerado que podía estar aquí. Para mí es un placer enorme. Bueno, contaros lo que es el Grupo Social, el Grupo Social 11, ¿no? El Grupo Social 11 es la suma de 11, Fundación 11 e Ilunion. Deciros que 11, que muchos seguramente no lo sabréis, se crea en 1938, en plena Guerra Civil, donde 4 ciegos valientes decidieron que querían ser dueños de su futuro, que no querían vivir con una subvención, y en aquel momento, con el gobierno que había, solicitaron tener un sorteo, una lotería. Al final aquello fue aprobado y lo que se nace en el 1938 pues es lo que hoy es el Grupo Social 11. La 11 cuenta con, el Grupo Social 11 cuenta con 73.000 trabajadores y bueno, cada 4 años, igual que creo que pasa en esta organización, estamos sometidos a elecciones. 70.000 personas afiliadas. Afiliadas son personas que tienen por debajo de un 10% de visión, deciden quién va a gobernar la casa durante la siguiente legislatura. 11 se dedica fundamentalmente a la atención de las personas ciegas y es una organización de carácter social sin ánimo de lucro. A las personas ciegas les da todos los recursos necesarios para que puedan hacer una vida lo más normalizada posible dentro de su trabajo. Y la 11 se encarga de algo muy importante, que es de organizar la venta de la lotería que tenemos, y 20.000 vendedores, que nosotros denominamos centinelas de la ilusión, son los que día a día están en la calle para generar esos recursos que luego se trasladan a servicios sociales de la 11. Eso es la 11. La Fundación 11, en el año 91, la 11 creía necesario ser solidaria con otro tipo de discapacidades y crea la Fundación 11, como decía, en el año 91. La Fundación 11 se nutre del 3% de la venta bruta del cupón. El cupón vende 2.700 millones de euros y esos van dedicados a la Fundación, donde hay un patronato y reparte esos dividendos en función de sus necesidades. Y entre otras obligaciones se dedica a formación, empleo y accesibilidad. Y luego está el grupo Ilunion. El Grupo Ilunion se crea también... Un inciso, perdón, que el Grupo Ilunion nace de la conjunción de las palabras unión e ilusión. Así es, así es. Bueno, antes de todo esto, en el año 91, cuando se crea la Fundación, se decide que hay que buscar una fórmula de empleo para las personas con discapacidad. Y entonces se crean 2 grupos empresariales, uno dependiente de la Fundación 11, con un objetivo fundamental que era generar empleo para personas con discapacidad con una cuenta de resultados al menos equilibrada. Eso ya nos valía. Y se crea otro grupo empresarial
cuyo accionista principal era la ONCE, para generar recursos económicos que pudiesen contribuir en un momento dado al mantenimiento de la propia organización. Hace 10 años esos grupos se integran bajo la marca Ilunion, efectivamente Ilusión e Unión. Ilunion tiene muchas líneas de negocio, 50 líneas de negocio, pero vamos, fundamentalmente tenemos una división de servicios donde tenemos un área de Facility Service, seguridad y limpieza, limpiamos y tenemos seguridad en muchos hospitales, 40 lavanderías industriales. Importante porque todas las lavanderías industriales, todos los trabajadores que trabajan en las lavanderías son personas con discapacidad y lavamos la mitad de los hospitales públicos y privados de toda España y hoteles, cadenas de hoteles muy importantes, concretamente la ropa donde habéis dormido hoy y las toallas con las que os habéis secado las lavamos en las lavanderías de Ilunion. Tenemos un área sociosanitaria donde tenemos servicios de teleasistencia, atención domiciliaria y gestión de residencias propias, que tenemos 8 y estamos creciendo. Creemos que es un sector donde estamos interviniendo mucho, donde estamos dotando de recursos personales y también de recursos económicos, ¿no? 31 hoteles, también hoteles diferentes porque la mitad de ellos también son centros especiales de empleo, algo que no nos lo podíamos creer en el ámbito del turismo. Y hemos conseguido demostrar a la gente que va a uno de nuestros hoteles a pernoctar o a pasar sus vacaciones que cuando sale a recepción, llega a recepción o está en el buffet, una persona con discapacidad le atienda. Y la verdad que es un valor añadido que nos ha sorprendido gratamente de cómo la sociedad está evolucionando para compartir la vida con personas con discapacidad. Tenemos tiendas en los hospitales también, en algunos de nuestros hospitales tenemos tiendas, un área de accesibilidad importante. Deciros en este sentido que hemos hecho un libro que presentaremos en la orden cuando se dé el momento, que es Accesibilidad 360 grados para el sector hospitalario, para hospitales. Es un libro que recoge un poco todas las características necesarias para que cualquier gestor sanitario sepa en qué situación de accesibilidad se encuentra su hospital. Y bueno, temas de economía circular y, en fin, tenemos, como decía, casi 500 centros de trabajo. En Ilunion, el 43% de las personas que trabajan. Y ahora que lo mencionas, Eusebio, precisamente desde Ilunion se trabaja y se fomenta que personas, bueno, que quizás hasta no hace tanto tiempo han estado un poco ocultas y no han estado del todo integradas en la sociedad, se favorece esa inclusión. ¿Cómo es convivir? ¿Cómo es generar esa autonomía, esa independencia, esa ilusión, en definitiva, a todas estas personas que hasta hace no tanto tiempo no tenían esa posibilidad? Bueno, para nosotros la creación de Ilunion está basada en la integración de las personas con discapacidad. Por lo tanto, lo hacemos con absoluta normalidad. Tenemos en el área de Fundación 11 una división que se llama Inserta Empleo, donde tenemos la mayor bolsa de trabajadores con discapacidad. A partir de ahí, en función de las necesidades que tengamos en empresas propias o en empresas también que nos solicitan personas con discapacidad, formamos a las personas intentándolas adecuar al puesto de trabajo donde van a desarrollarse. Es importante para nosotros, muy importante para nuestras empresas y muy importante también cuando trasladamos a alguna persona o recomendamos a una persona a alguna empresa externa, que tengamos la garantía que es el puesto de trabajo adecuado, porque equivocarnos ahí sería un error. Si una empresa externa contrata a una persona con discapacidad y no funciona, se acabó, no hay recorrido. Claro. Por lo tanto, ahí estamos acertando y, por supuesto, tenemos una diversidad enorme de personas con discapacidad y, en fin, ese es nuestro fin. ¿Cómo logra mantener Ilunion el equilibrio entre sus valores económicos y sociales? Es decir, en ser sostenible sin perder los principios por los que se rige la ONCE. Bueno, para nosotros la cuenta de resultados en nuestra organización, como entiendo que la vuestra, es fundamental. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos y demostrar a la sociedad que podemos competir abiertamente en el mercado, aunque la mayoría de nuestros trabajadores sean personas con discapacidad. Entonces, tenemos una línea que es muy importante, que es la del resultado final, cuánto ganamos o cuánto perdemos. Y a partir de ahí hay otra línea tan importante que es la social, cuánto empleo generamos. Por lo tanto, eso está en nuestro ADN y lo que sí, desde luego, tenemos que demostrar al mundo empresarial, a la sociedad, al gobierno, que empresas que tienen un mensaje social, que tienen un objetivo social, pueden competir abiertamente en el mercado y encima
como hacemos nosotros, competir abiertamente y ganar concursos muy importantes. ¿Cambian los valores con esto de avanzar en los tiempos, de incorporar nuevos servicios? ¿Cómo se materializa el poder continuar día a día bajo los principios éticos y morales de la Fundación? Estamos permanentemente trabajando en evolucionar. Cada día aprendemos más. Las personas que trabajan con nosotros nos enseñan. Trabajamos con todo tipo de discapacidades y, por lo tanto, en una de nuestras empresas, en función un poco de su formación y de las características de las personas, pueden trabajar en un lugar o en otro. Para nosotros, los valores del respeto, ¿no? de la colaboración, la empatía, la diversidad tan grande que tenemos, el desarrollo personal, no solamente contratamos una persona para que haga un trabajo, sino intentamos que se desarrolle personalmente y pueda llegar, si su capacidad se lo permite, de formación a puestos de mayor responsabilidad. Sin duda ninguna, la equidad, la igualdad, ¿no? para todos, independientemente de su discapacidad, el bienestar, que se sientan cómodos, que se sientan parte de la empresa. Tenemos unos índices de absentismo bastante bajos. Tenemos una experiencia internacional en Colombia donde tenemos 2 lavanderías y ha sido inédito lo que ha pasado allí, porque hasta ahora no existe allí el Centro Especial de Empleo. Hemos montado 2 lavanderías, como decía, hemos contratado 80 personas en cada una de ellas y algunas de ellas no habían trabajado en su vida, con 50 y 60 años. Una oportunidad vital. Bueno, lo que hemos conseguido es que el Gobierno entienda que eso es viable, y ahora el propio Gobierno y empresas de Colombia están contratando personas con discapacidad, y fundamental, algo clave en nuestra organización, ¿no? La accesibilidad. Que todas las áreas que tenemos y todos los instrumentos con los que tienen que trabajar en el día a día nuestros compañeros, nuestros trabajadores, sean tremendamente accesibles, no puede ser de otra manera. Fundación 11 y San Juan de Dios son partners estratégicos y hace poco se ha firmado, de hecho, un marco estratégico de colaboración. ¿Qué debemos hacer juntos? Pues mira, en el tema del convenio hay cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, la inclusión laboral. La orden está en 52 países, es un ejemplo extraordinario en el mundo. Es un lujo trabajar aquí. Estoy seguro, tú llevas 1 año, yo llevo en mi organización casi 33 años. Sí os confieso que he tenido la oportunidad de salir en algún momento de mi organización con una mejora económica sustancial, pero me siento parte integrante de mi organización, me siento feliz, me siento a gusto y además me cuidan. Te comentaba un poco eso, pero hablamos en el convenio de la inclusión laboral, que es fundamental. Venía esto a colación de lo que te estaba comentando del tema de Colombia, ¿no? Tenemos que hacer acciones conjuntas, ¿no? de informar a la sociedad de lo que estamos haciendo. Lo que comentaba antes del servicio de intermediación laboral de Inserta, utilizarlo, la propia orden, para tirar de esa bolsa de empleo que tenemos, además de lo que podáis aportar vosotros de trabajadores para incluirlos en esa bolsa, y poder también coger trabajadores vuestros o pacientes que tengáis e incluirlos en nuestras empresas y en otras empresas. Temas de estudio y formación, algo también clave, yo creo que es muy importante lo que hoy estamos haciendo aquí, ¿no? Divulgación y sensibilización. Yo creo que es fundamental. Bueno, prácticas académicas también. Hay gente con discapacidades que también puede acceder al mundo académico. Y luego tenemos también un programa de voluntariado que también tenéis aquí, que es muy importante. Yo creo que, independientemente del trabajo que hacemos, también hay que dedicar algo de tiempo a ayudar a los demás. Nosotros en la ONCE tenemos un programa que se llama ONCERCA. ONCERCA es un programa donde a las personas afiliadas, esas 70.000 personas que os comentaba antes, que son personas que tienen por debajo de un 10% de visión,
Cada uno de los directivos de la organización tenemos asignadas entre 5 y 10 personas que viven solas, soledad no deseada, un tema también candente. Tema central en San Juan de Dios también. Y nos dedicamos a ir a visitarlas, a cuidarlas, a tenerlas un poco como referencia y que ellas, bueno, al final están solas y que sepan que no están solas, que tienen Responsabilidad social corporativa dentro de la responsabilidad social corporativa. Lo hacemos encantados. Yo por lo menos tengo 10 personas ya mayores, ciegas, es una situación tremendamente compleja y la verdad que yo soy una persona muy afortunada por todo lo que estoy diciendo y también por esto, ¿no? Por saber que tengo la responsabilidad de atender a esas 10 personas que están en una situación delicada y que están solas. Para terminar, Eusebio, si pensamos en la misión de ambas instituciones, me refiero a Ilunion, al Grupo Social 11 y a San Juan de Dios, en el recorrido de las mismas y en la complejidad del mundo al que nos enfrentamos, ¿cuál cree que va a ser nuestro papel en el futuro? Bueno, sois una organización, bueno, lo estáis demostrando aquí, que compartís todo, que una organización, por cierto, que yo últimamente estoy detectando que estáis haciendo los fichajes extraordinarios. Yo llevo mucho y la verdad que estáis incorporando a vuestra organización gente de un perfil altísimo, con lo cual enhorabuena, porque eso no deja de hacer que la organización sea más grande y más profesional, ¿no? Y yo creo que, perdona, ¿la pregunta era? La pregunta es ¿dónde estamos en el futuro? ¿A dónde nos vamos? Ah, ¿dónde nos vamos en el futuro? Eso es. ¿O dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos en el futuro? Bueno, yo creo que estando juntos en este convenio avanzaremos mucho más, seguro, y nos vemos en una organización que seguirá trabajando por demostrar a la sociedad todo lo que hacemos. Y yo creo que en un futuro, vamos, es que extraordinario. Yo creo que trabajando, que es lo importante. Sin duda, yo creo que ¿no? nosotros creemos que hay una parte importante para nuestro crecimiento, que son las alianzas con grandes organizaciones. Y una alianza con vosotros, con una organización tan parecida en todos los sentidos como la nuestra y con unos fines tan buenos, pues tiene que ir bien. Ya veremos dentro de ese convenio que vamos a firmar, que lo importante no es la foto, que lo es. Lo importante es la comisión de seguimiento que tendremos después, donde nos pondremos, ¿no?, tareas de las cosas que tenemos. Y a partir de ahí veremos qué podemos hacer juntos. Eusebio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Quédate con nosotros, no te vayas, por favor. Será un placer. Vamos a seguir con el siguiente ponente. Muchas gracias, Marina. Gracias. Gracias. El siguiente tema central del que vamos a hablar es el de servicio público. El concepto de servicio público es fundamental cuando se trata de atender a personas vulnerables, implica que puedan acceder a recursos de forma equitativa. Eso garantiza el acceso a derechos básicos, independientemente de su situación, promoviendo la justicia social y la igualdad. La atención en el marco del servicio público no solo ayuda a mejorar la calidad de vida de esas personas, también fortalece el tejido social. El servicio público es una herramienta clave para construir una sociedad más justa y la concertación de determinadas actividades permite llegar más lejos a través de otras instituciones o entidades. Bueno, escuchábamos a Carlos Franganillo, nos grabó ese vídeo estando en Roma el día que había sido elegido el nuevo Papa. Y nos hablaba del concepto de servicio público. Y para hablar del concepto de servicio público, como ven ustedes en su pantalla, vamos a tener aquí en la mesa a Josep María Argimon, ex consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, puede usted subir, que ha aceptado amablemente estar aquí con nosotros en solo 24 horas, no ha dudado en venir a la llamada de San Juan de Dios. Actualmente trabaja en la Fundación Pascual Maragall. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Josep María es médico y bueno, tiene una dilatada carrera profesional, política, en la administración pública. Y, como decía, hace no tanto dejó de ser consejero de salud, pero yo creo que eso va siempre un poco en el ADN, el querer ayudar. De hecho, por eso está en la Fundación Pascual Maragall. ¿Qué visión y opinión tiene, dada su experiencia y el recorrido que tiene la Orden aquí, de San Juan de Dios en torno a los servicios concertados o que proporciona a la ciudadanía?
Bien, lo primero que deberíamos pensar que es que en Cataluña la Orden de San Juan de Dios, tanto en su vertiente más de salud, también la parte social, yo sobre todo hablaré de salud, que es lo que más conozco, es por lo que llamamos nosotros un proveedor más. No es un proveedor complementario, es una entidad que tiene las mismas reglas que cualquier otra entidad. Yo pienso que esto es un valor añadido a la hora de poder prestar un servicio. De hecho, siempre, si cogemos, por ejemplo, el hospital infantil, ¿no?, que es tal vez uno de los hospitales, en Cataluña hay dos grandes hospitales monográficos, Sant Joan de Déu y Vall d'Hebron. La gente va a Sant Joan de Déu o Vall d'Hebron en función, o bien de su domicilio, el que está más cerca, o bien en función de su patología, de su enfermedad. Exactamente, ¿no? Habrá unos donde la especialización es en Vall d'Hebron, otros en San Juan de Dios. Este es un elemento muy importante. Y yo también aquí tengo que destacar los valores de San Juan de Dios, que es el humanismo. Yo creo que este es importante. En un momento donde la tecnología se impone y nos fascina, y no es contraponer humanismo y tecnología, pero es el hecho de que la tecnología no nos oculte el humanismo. Yo pienso que esto San Juan de Dios lo cuida mucho. Después, la profesionalidad, este es un elemento clave en el mundo social y en el mundo del tercer sector, la profesionalidad y la necesidad de que se profesionalice todavía más. No hablo de San Juan de Dios, digo en general el tercer sector. Y la idea también de flexibilidad y agilidad. En muchas ocasiones, sinceramente, nos da flexibilidad y agilidad. ¿Hasta qué punto es importante que instituciones como esta, como San Juan de Dios, proporcionen atención en estos ámbitos en los que, bueno, las administraciones públicas se apoyan para dar un servicio, en definitiva, que es esencial e imprescindible? Es muy importante porque hay en ocasiones, y esto lo hemos de decir muy claramente, que lo que es la administración propiamente no puede llegar a todos los sitios. Y hay servicios donde claramente el entorno social los puede dar mucho mejor. Y lo que sí aquí tiene que existir es esta colaboración público-social y, repito, da muchos frutos. Y estoy pensando, por ejemplo, en las personas sin techo. Nosotros, como administración, nos es más difícil llegar en muchas ocasiones a determinados tipos de atención a personas, por ejemplo, con mucha vulnerabilidad. Y aquí, organizaciones sociales, Sant Joan de Déu es una, pero hay otras, nos pueden dar y nos dan muchísimo valor. Bueno, a menudo se critica la colaboración público-privada, pero ¿por qué es importante la existencia de estas alianzas, de esta sinergia en la que, bueno, como usted mismo decía, ¿no?, se proporciona un servicio al que muchas veces la administración pública no puede llegar? Yo prefiero hablar muchas veces de colaboración público-social. Sí, lo ha dicho, de hecho. Sí, en ese sentido, sobre todo si estamos hablando... ¿Por qué? No, si estamos hablando, por ejemplo, con San Juan de Dios, o estamos hablando con otras fundaciones con las que, o con la Fundación Doña de Trabajo, y estamos promoviendo en estos momentos una colaboración público-social, o si quiere usted llamarla público-privada, con el Hospital del Mar, ¿no? ¿Por qué? Usted ha hablado de la palabra sinergias, y esa es una clave. Es decir, el mundo social aporta unos valores, unas maneras de realizar, lo que he dicho antes, una flexibilidad y una rapidez muchas veces en el servicio que nos complementa mucho al servicio público, propiamente a la administración. Y desde este punto de vista, primero prefiero hablar de colaboración público-social, entre otras cosas porque Europa ya tiene herramientas para que haya una cierta discriminación positiva para estas organizaciones sociales que pueden dar un gran valor a la atención a las personas, que es de lo que estamos hablando al final. ¿Cree que se trata de una asistencia que realmente marca la diferencia? Y aquí sí me refiero a San Juan de Dios, bueno, a la institución en Cataluña en concreto, que es la que usted conoce más de cerca. Sí, no voy a decir que no. Creo que antes lo he dicho y a lo mejor lo remarco y me repito, pero yo creo que la parte del humanismo es muy importante. No digo que otros proveedores no tengan esta atención humanística, pero yo creo que este elemento, y ahora hablo más en general, en nuestro mundo de atención tanto a la salud como en general a las personas en distintos ámbitos, dependencia, etcétera, esta parte humanista se está perdiendo.
y algunos que me conocen saben que reflexiono bastante sobre cómo estamos formando a nuestros profesionales, hablo de la salud, a nuestros profesionales médicos, a las médicas, los profesionales de enfermería. Enfermería, realmente la atención a las personas y a su cuidado está mucho más orientada, pero en la parte médica reflexiono mucho sobre ello y cómo, de algún modo, dentro de lo que es el profesionalismo, predominan unos valores donde tal vez el humanismo queda un poco relegado. Y por tanto este es el valor que yo le otorgo. Además de la profesionalidad evidente a la que ha aludido, esa corriente humanista. Sí, sí. ¿Cree que las organizaciones sin ánimo de lucro deberían tener por parte de la administración pública en general un tratamiento distinto al resto de operadores que permita mantener una relación más estrecha? Desde este punto de vista, yo he empezado diciendo que Sant Joan de Déu, por ejemplo, en entorno a salud, sea en salud mental, sea en la atención intermedia, sea en la atención más especializada infantil, es un proveedor más. Y yo creo que ha de ser un proveedor más. Y desde este punto de vista, integrarse en lo que es el sistema sanitario o en el sistema de atención social. Esto es importante. ¿Se refiere a las tomas de decisión? No, me refiero no tanto a la toma de decisión, sino a ser un proveedor más. Por tanto, tener una relación de tú a tú con la administración. Y desde este punto de vista, yo creo que esto facilita el crecimiento de la institución, en este caso de la orden, y sobre todo, y si me permite una expresión muy coloquial, en algunos hospitales de San Juan de Dios, en algunas partes del Estado español, pues son hospitales complementarios. En nuestro caso no son complementarios, en nuestro caso forman parte de la red, con los mismos derechos y con los mismos deberes, con el deber de rendir cuentas a la administración y, por tanto, rendir cuentas a la ciudadanía. Y con el derecho también, pues, de que no se presentan a concursos, de que están contratados con las mismas reglas que se contratan a otros centros, y yo creo que esta es la manera de incardinar a las instituciones sociales dentro de lo que es la atención, repito, a las personas. Bueno, ha hablado de que debiera ser así, pero no en todos los casos es así. A menudo instituciones como San Juan de Dios, como muchas otras, se encuentran con la complejidad del filtro. El filtro inherente y necesario, evidentemente, para llegar a la administración pública y a la posibilidad de tener, bueno, firmar tener una estrategia, un convenio o reunirse con una figura relevante. Debería, por tanto, y un poco abundando en la misma idea de existir un tipo de tratamiento o de trato diferente en torno a estas instituciones, ¿no? Tal vez en otras partes sí, aquí no lo necesitamos, es así de claro. Claro. Y creo que San Juan de Dios, bueno, con los que he tenido algunas conversaciones propias, ¿no? Por mi trabajo, nunca me lo han solicitado un trato especial. Me solicitan las necesidades que tienen, las necesidades que tiene el sector, las necesidades que tiene la ciudadanía. Y a partir de aquí, ¿qué pueden aportar mejor o qué pueden aportar unos u otros? No recuerdo que me hayan pedido un trato especial. No trato especial, pero sí es cierto que en ocasiones, bueno, es complejo acceder a determinados sectores de la administración y efectivamente España es muy grande y tenemos multitud de servicios. No, nosotros, por ejemplo, cuando decimos que hay algunas características especiales del sistema sanitario catalán, es cierto. El primero es que viene de una tradición, viene de una tradición centenaria, viene de la mancomunidad, también viene de la época franquista, digámoslo claro. Aquí la seguridad social se expandió muy poco porque tenía muchísimos centros de iniciativa civil, local, la iglesia, ¿no? Y que, por tanto, ya la propia seguridad social, años 70, contrataba. Por tanto, cuando vienen todas las transferencias, lo que no se hace, bueno, primero se transfieren poca infraestructura de lo que era o lo que fue en su momento el InSalud o la Seguridad Social, se transfieren pocas estructuras y por tanto se sigue contando con
todas estas instituciones que ya estaban dando un servicio. Y lo que sí en su momento se hace pues ya bastantes años, hace casi 40 años, se hace lo que se llama la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, que de algún modo crea el Servicio Catalán de la Salud, y allí se acuña el principio de que lo público es aquello que viene financiado con dinero público a través de los impuestos, y que la provisión puede ser pública o privada, en este caso, como por ejemplo San Juan de Dios. Por tanto, ya venimos de esta tradición, exactamente. Y desde este punto de vista, pues hemos seguido manteniendo. Por ejemplo, hay otra cosa que es diferencial en nuestro sistema sanitario, que es la atención en prisiones, y que es muy importante porque es un grupo de personas muy vulnerables. Y la atención en prisiones no la hace justicia, la hace salud. Y concretamente la hace en la parte de enfermería general el Instituto Catalán de la Salud, que yo tuve, y la parte de salud mental la realiza Sant Joan de Déu. Y esto es así. ¿Por qué Sant Joan de Déu? Pues porque probablemente es quien nos daba mejor o más respuesta, porque es un gran proveedor de salud mental, por esta ductilidad que yo les decía, por este servicio a los vulnerables. Y, por tanto, pues hay dos instituciones que dan servicio de salud a las personas privadas de libertad. Y, en último lugar, ¿dónde ve a San Juan de Dios en la próxima década desde el punto de vista de la prestación de servicios sociosanitarios? ¿O dónde me gustaría? Yo, claro, el ideal. El ideal. Digamos, yo ya no tengo ninguna responsabilidad en esto, pero me gustaría que entrara más en el mundo sociosanitario. Claramente, creo que lo que nosotros llamamos el mundo sociosanitario, que es algo distinto seguramente en otras partes, me gustaría mucho en la dependencia, me gustaría también en el mundo residencial. Tal vez lo hago muy grande, pero el concepto es, nosotros vamos a atender a personas, cada una en su momento y cada una con sus necesidades. No son las mismas en la atención intermedia que en un entorno residencial o en un entorno de dependencia en el hogar, en el domicilio. Y me gustaría además que buena parte de esta atención se pudiera realizar en el domicilio de las personas. No siempre va a ser posible, pero en muchas ocasiones sí lo es. Y donde todos queremos estar, donde todos queremos vivir, y donde todos queremos morir, porque nos va a tocar un día u otro, es en nuestra casa, en nuestro domicilio. Calidad y calidez, ¿no? Sí, exactamente. Eso trabajamos en la Orden de San Juan de Dios. Josep María, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes. Vamos a dar paso, nos ha sobrado un minuto, increíble. Vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema versa sobre responsabilidad social corporativa. Bueno, todas las empresas tienen una misión, que es un objetivo, claramente, la mayor parte de las veces, económico, pero para mí las empresas que merecen la pena son las que transmiten unos valores y generan unos beneficios en la sociedad. Esas son las misiones que para mí merecen la pena. Bueno, pues son las palabras de un actor conocido de Algeciras, más concretamente, y nos da paso a la siguiente temática en la que nos va a acompañar Manuel Sánchez, que es CEO del grupo Cuatro Gasa, una empresa sevillana, bueno, que lleva desde el año 85, es decir, que cumple 40 años en este 2025, una empresa que podría haber decidido seguir trabajando como tantas otras, pero que decidió dar una vuelta de tuerca y tiene una marcada responsabilidad social corporativa y evidentemente por eso están hoy aquí. Realizan labores en numerosos países de África con otras entidades sociales y en España, en concreto en Andalucía, pues han apoyado a distintos hospitales públicos, a asociaciones, y de eso nos va a hablar Manuel Sánchez. Por favor, acompáñanos. Muchas gracias.
Bueno, bienvenido a este Dialoga. Pues nada, muchas gracias, Marina. Yo la verdad que no sé qué hago aquí con estos dos pedazos de ponentes y una empresa que me llaman, pero bueno, a mí la orden me llama y yo me tiro de cabeza muchas veces sin saber el agua que hay, como hoy, ¿no? Que digo, bueno, ¿y qué voy a contar? Pero bueno, muy agradecido de estar hoy aquí y poder contar un poco qué es lo que hacemos. Ya te digo yo, por lo que estás aquí porque tienes una empresa que es un ejemplo a seguir y que ojalá muchas empresas tomasen la iniciativa que habéis tomado vosotros, y eso es muy importante. De hecho, estás aquí para, bueno, ojalá que esto llegue a muchos sitios, a muchas personas, para que entiendan, y sobre todo yo creo que nos tienes que explicar en qué momento y cómo decidís una empresa, que no lo he dicho, pero todo hay que contarlo. Ellos elaboran material desechable, guantes, gasas, corrígeme si me equivoco. Una empresa que podría, como decía, cumplir con su labor diaria, determina que quiere ayudar a distintos colectivos, además, algunos, como decía, en África y en la propia Andalucía, llegando a la vulnerabilidad local, ¿no? Es una historia un poco curiosa porque yo soy farmacéutico y estaba feliz en mi farmacia con mi bata y mi cúter. Nosotros teníamos una fábrica en Costa Marfil de guantes que en el año 2003 pues, se estaba llevando un poquito pues, todo el beneficio del patrimonio familiar. Entonces, pues en ese momento, mis padres pues, me piden que por favor pues, de alguna forma ayude a cerrar la fábrica en Costa Marfil. Y bueno, yo era la mejor opción porque era la única, con lo cual no podía decir que no, o sea, me eché a la espalda esa responsabilidad. Y bueno, fueron momentos muy difíciles porque liderar una empresa que está en quiebra pues siempre es muy complicado, y más en un país como Costa Marfil. Yo no sabía francés, bueno, las dificultades eran enormes. Esto fue el año 2004. Y bueno, el primer proyecto era sacar a la empresa para adelante o cerrarla definitivamente. Yo valoré que podía ser un proyecto bonito. Entonces, bueno, con tanta dificultad y pasándolo tan mal, pues hice como una especie de promesa de decir, oye, si en algún momento los números son negros o azules, porque yo siempre había visto rojos, no sabía si eran negros o azules, digo, pues tenemos que aportar a la sociedad, ¿no? Y desde el año 2009 pues venimos colaborando con diferentes proyectos. Nosotros nos da igual que sea África, Sevilla, que Madrid. Nosotros vamos un poco a la necesidad, ¿no? La necesidad de las personas y a valorar el proyecto en sí. ¿Qué representa hoy este espíritu? ¿Realmente podría Cuatro Gasas un día levantarse el CEO y su equipo y decir, bueno, pues a partir de hoy dejamos de colaborar en estos proyectos? No, al final esto ya está en el ADN de la empresa de Cuatro Gasas, entonces cualquier persona que entra en la empresa pues se le explica, ¿no? Si para él no es importante el aportar a la sociedad, no tiene sentido que trabaje en Cuatro Gasas, ¿no? Pero después, en todo este tiempo, desde el 2009 hasta ahora, pues nos hemos dado cuenta que merece la pena. Entonces, por eso, cuando a mí me piden de vez en cuando pues, ir a algún sitio a hablar, es ese compromiso, ¿no? El decirle a otras empresas que merece la pena. ¿Por qué merece la pena? Pues por muchos motivos, ¿no? Al final le ayuda a crear marcas, ayuda a atraer talento. La gente joven pues quiere proyectos que van más allá de trabajar y tener un salario. Proyecta el tener un motivo mucho mayor que el de una empresa de crecer o de sobrevivir en el entorno empresarial. Ayuda a que las marcas son mucho más potentes, ayuda a un equipo mucho más comprometido, mucho más unido. Entonces nos estamos dando cuenta que esto es la pera, estamos diciendo, joder, esto es que merece la pena, ¿no? Entonces lo tenemos ya tan unido a lo que son los valores de la empresa, que es que si no lo hacemos, la empresa no tendría sentido, porque es que no, los cimientos son esos, ¿no? Parte de su razón de ser, entiendo, claro, ya, ¿no? Claro, actualmente. ¿Desde claro. cuándo tiene Cuatro Gasas esa responsabilidad social corporativa tan arraigada? Bueno, se ha ido creando poco a poco, ya te digo, nosotros en el año 2009 empezando a donar dinero, poco porque es lo que teníamos, pero al final, después de todos estos años, pues nos damos cuenta, con lo que te he dicho anteriormente, que es que merece la pena, ¿no? Y nos encantaría que otras empresas nos copiaran, porque yo creo que la sociedad, independientemente de que te guste o no, le va a exigir a las marcas o le va a preguntar a las marcas qué está usted haciendo por la sociedad, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que esto es una carrera que ya no se puede parar, te guste o no te guste, las marcas van a tener que aportar a la sociedad. Hay que hacer, por tanto, un poco de apología, quizás, ¿no?, de esta solidaridad y de esta responsabilidad social corporativa entre el resto de empresas, ¿no?, del tejido. Bueno, al final yo lo comento, lo que pasa que hay muchas empresas que no se lo creen, ¿no? Cuando yo digo que merece la pena, me miran con una cara de este no está bueno, ¿no? Pero es verdad que en el tiempo estamos demostrando que es un sistema, igual que la ONCE, que funciona, que puede funcionar porque tiene muchas ventajas. Como te decía, ¿no? O sea, la gente que trabaja en Cuatro Gasas es gente distinta. Y eso te lleva a sitios que a lo mejor nunca has soñado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir pues, un poco pues, trabajando de la misma forma, y ya no somos una empresa pequeñita de 3 empleados que podría ser fácil, ¿no?, el compartir esta idea. Ya una empresa pues, que casi factura 50 millones de euros, que está en crecimiento, que ya somos 100 y pico personas, y entonces dice ya empieza la gente a pensar, oye, que esto que parecía una locura, que ya no es tanta locura, que ya es una empresa mediana y que las expectativas pues son importantes. Ha mencionado, bueno, que les da igual ayudar en Sevilla que ayudar en Madrid, que ayudar en África, ¿no? Pero, bueno, por ir un poco más allá, ¿no? O sea, que trabajan con los colectivos más vulnerables que ustedes detectan, podemos decir casi que a pie de calle, pero se deciden a ir a África. ¿Por qué tanto? Bueno, África era porque nosotros no sabíamos dónde colaborar y fue un poco casualidad, y al final África nos permite pues hacer una cosa muy bonita, que es ir a ver en situ donde colaboramos. Es un colegio que hemos creado en el norte de Kenia, sur de Etiopía y Sudán, que es de los países más pobres del mundo. Entonces, pues además de todas las colaboraciones que hacemos, todo el equipo se va todos los años a África y vemos in situ qué es lo que hacemos. Y eso ayuda pues, a generar vínculos, y eso ayuda pues, a tener un proyecto que fue el primero que empezamos, pero sin más. Empezamos en África un poquito por casualidad, y a partir de ahí pues, estamos creando o apoyándonos en esa piedra para ir a otros proyectos. Pero nosotros nos da un poco igual. O sea, si sale un proyecto mañana en Perú que nos ilusiona, pues vamos. Para nosotros lo más importante es poderlo acompañar en el tiempo. O eso es lo que nos piden las organizaciones, ¿no? Dice, oye, no colabores conmigo un año y después te vas, porque para nosotros es muy difícil montar proyectos, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en qué necesidades tienen, si nosotros podemos cubrir esas necesidades durante un tiempo, porque como mínimo nos comprometemos durante 3 años, y después pues, nos fijamos mucho en los valores de la empresa, si los comparten con los valores que nosotros tenemos. Y después también es muy importante que tengan las estructuras lo suficientemente sólidas para que una parte importante de dinero, el dinero que donamos, pues vaya a los más necesitados. ¿Qué llega antes, ya que lo ha mencionado? ¿El proyecto que les ilusiona o la institución que les genera confianza? ¿Qué atributos buscan a la hora de apoyar a una entidad? Hombre, que nos genere confianza es fundamental. O sea, yo creo que al final San Juan de Dios, por ejemplo, que tiene 500 años, digo, hombre, yo creo que 500 años han aprendido, ¿no? O sea, ahí no nos podemos equivocar. O sea, que eso ayuda, y que después los valores son compartidos. O sea, que la Orden de San Juan de Dios es muy fácil. Hay otras empresas, hay otras organizaciones pues, que son pequeñitas. Entonces, dices, oh, esta organización tan pequeñita no sé si va a sobrevivir o no. Entonces nos crea un poco de inseguridad, ¿no? Entonces deben ser instituciones con las suficientes garantías que se mantengan en el tiempo, y lo que he comentado, ¿no? Que los valores pues sean parecidos a los mismos. ¿Está el tejido empresarial español en general concienciado sobre la necesidad de apoyar proyectos como lo que hacen ustedes, en definitiva, a los que el Estado o la Administración pública no puede llegar? Yo creo que hay un problema muy gordo, que es que las empresas españolas no son grandes. Casi todas, muchos autónomos, mucha empresa pequeña, poca empresa mediana y poquísima empresa grande. Entonces yo creo que esa es una de las principales dificultades que tenemos, ¿no? O sea, nosotros que somos una empresa mediana que nos queremos hacer grandes, el camino que estamos pasando para llegar es arduo, es difícil, ¿no? Entonces afrontar proyectos importantes que la sociedad necesita, desde empresas pequeñas o pymes,
es muy dificultoso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar por un lado, por intentar hacernos grandes, y el otro lado es que hay un gran desconocimiento. Yo una de las cosas que he empezado a hacer que no hacía es llevar a empresarios a proyectos directamente, ¿no? Porque el empresario a lo mejor pues, le da pereza, no se fía, y hay gran desconocimiento de la gran labor que hacen un montón de organizaciones. Por ejemplo, San Juan de Dios, yo cada vez la estoy conociendo más, y yo creo que mucha gente desconoce esa labor. Entonces, esa desconfianza por desconocimiento hace que no se acerquen, ¿no? Una vez que tú los coges de la mano, lo llevas, le enseñas el proyecto, yo creo que al final el ser solidario, como yo llamo a Cuatro Gasas, llega un momento que es por egoísmo. O sea, a mí me aporta tanto ser una empresa solidaria, de que te sientes mejor, todo lo que he comentado antes, de atraer talento, de todo lo que aporta, y dices, joder, es que esto ya se hace por egoísmo. Yo muchas veces se lo cuento a los empresarios, les digo, oye, que es que de verdad que merece la pena, ¿no? Entonces, pues esos dos temas yo creo que es lo que hay que trabajar, ¿no? Más allá de cómo sean las empresas, pero sí hay que generar esa confianza e ilusionar, ¿no? Lograr ilusionar a la... Sí, bueno, mostrar que la sociedad necesita de empresas que colaboran, porque las necesidades yo entiendo que cada vez son mayores, cada vez vivimos más años, cada vez, pues nosotros, por ejemplo, colaboramos con el ELA, ¿no? Porque Juan Carlos Unzué nos enseñó el proyecto, vimos lo durísimo que era esa enfermedad, y esto ahora, cuando a través de Juan Carlos Unzué, pues se le está dando visibilidad, pero hasta que no tenía esta visibilidad, era tremendo, ¿no? Cómo acababa esa gente los últimos días de su vida. Entonces, bueno, cuando tú a un empresario le muestras cómo puede colaborar y el bien que hace, pues yo creo que se allana mucho el camino. En último lugar, la misma pregunta que he hecho al resto. ¿Dónde ve a San Juan de Dios? Viene de Sevilla, San Juan de Dios, la institución tiene un larguísimo recorrido, una institución más que centenaria. Yeah. Bueno, a su juicio, como ciudadano, como empresario. Bueno, a mí me gustaría, ¿no?, que se siguieran complicando la vida, porque al final el complicarte la vida es lo que te hace llevar a sitios que ni tú mismo has soñado. Entonces yo creo que esa complicación, el querer hacer más, el querer mejorar la sociedad, el querer pues ayudar, al final el querer ayudar, eso solo ya te complica la vida. Entonces pues yo los animaba a eso, a que se sigan complicando, todo el equipo de la Orden de San Juan de Dios. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel. Ahora seguiremos debatiendo. Me gustaría que aquí el resto de compañeros de la mesa estén tomando un poco de nota para poder abundar en algunas de las ideas lanzadas. Me han sobrado 2 minutos, ¿eh? Es que me me han sobrado 15 minutos. Yo en mi casa calculando con el cronómetro, a ver, los 15 minutos. Vienes muy aleccionado, ¿eh? Yo creo que no ha sido muy dura, pero bueno, parece que sí. A esto, digo, 15 minutos de cronómetro. El aplauso, que así lo gastemos. Pues vamos, un aplauso. Muy bien. Vamos a tratar el último de los temas centrales de esta mesa, con un conocido por todas las personas que están en este auditorio, con el hermano Quim Erra, que como todos saben es consejero general y hermano de San Juan de Dios desde el año 1984. ¿Y por qué está aquí? Pues porque vamos a hablar de Europa. Hace 45 años empecé a trabajar en la Orden de San Juan de Dios. Quizá, o sin quizá, es de las mejores cosas que me han ocurrido en la vida. Y ahora estas palabras son para todos vosotros que estáis ahí, iniciando una reunión cara a Europa. Solos no vamos a ninguna parte. Hay que mirar al futuro y al horizonte que se nos abre en otros países y con otras instituciones. El cielo está un poco lejos todavía. Vamos a acercarnos a aquellos que nos necesitan con ese ánimo universal, que es el ánimo que siempre tuvo San Juan de Dios. Palabras de un psiquiatra muy conocido y además muy colaborador con nuestra orden. Hablamos de Europa porque el hermano Quim Erra preside la asociación Hospitality Europe y actualmente, pues además, es ecónomo general y presidente de la Comisión General de Bioética. Hermano, por favor, suba.
Bueno, bienvenido, aunque usted lleva aquí desde el principio de Diáloga. Como un campeón. Y se siente en casa. Juega con ventaja con respecto al resto de los ponentes. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, empezando por el principio, porque seguramente parte de la audiencia no lo sepa, aunque son alumnos aventajados, pero bueno. ¿Nos puede hacer un resumen ejecutivo de qué es Hospitality Europe? Sí, bueno, en primer lugar, perdón por la voz, porque se nota que llevo ya un día y medio dialogando. ¿Quiere un poquito de agua que tenemos por aquí? Hospitality Europa es una asociación que se creó hace 10 años precisamente para ayudar a cómo poner en valor todo lo que instituciones como la Orden y las Hermanas Hospitalarias podíamos aportar desde nuestro modelo propio asistencial, ¿no? Entonces, en realidad el origen fue un origen muy práctico, que fue abrir una oficina en Bruselas, porque era cuando se empezaban a mover proyectos europeos y esto fue el inicio de la asociación. Después se creó ya la asociación como tal y al cabo de 10 años, que es en el momento en el que estamos actual, nos estamos replanteando precisamente la importancia y yo diría casi la necesidad por responsabilidad de estructurar algo un poco más sólido, ¿no? Y este es el momento actual en el que estamos en Hospitality Europa. Hospitality Europa nos lo hemos planteado como una asociación después de un diálogo con todos los directores generales de las provincias de Europa, que luego se incorporaron también de las hermanas hospitalarias y con todos los provinciales, con 3 grandes objetivos. Un objetivo, en primer lugar, a nivel estratégico. Pensamos que hoy en día es imprescindible que pensemos juntos dónde queremos estar y cómo queremos estar. En un mundo que es altamente cambiante, no podemos ir como pollos descabezados, dando tumbos en función de los aires del momento, sino que si queremos aportar tenemos que tener clara desde qué identidad lo hacemos, desde qué modelo, y como me ha gustado mucho lo que decía antes Josep María Argimon, y como un colaborador más, porque en realidad somos una institución que podemos aportar desde nuestra identidad como uno más, como otras organizaciones y otras aportaciones hacen, ¿no? Pero esto hay que hacer un trabajo de estrategia y de posicionamiento, que además lo podemos hacer porque tenemos una gran riqueza, tanto a nivel de la orden como a nivel de las hermanas, ¿no? El segundo es una cosa mucho más operativa, que es compartir buenas prácticas y compartir experiencias. Es impresionante la cantidad de proyectos, de iniciativas, de inquietudes que hay en los distintos centros de Europa, por todos los sitios, sobre todo el gran entusiasmo de muchísimas personas, y estamos más que convencidos que esto nos enriquece, no para que todos tengamos que hacer lo mismo, porque imitar no sirve de nada, sino para inspirarnos y para ayudarnos a crecer juntos. Cada uno desde su realidad, cada uno desde sus recursos, cada uno desde sus particularidades, pero sí inspirándonos y ayudándonos mutuamente. Y el tercer aspecto, que también últimamente pensamos que es importante, es desde un convencimiento que yo aprendí de Josep María Esquirol, de que las organizaciones no estamos en este mundo para adaptarnos solo, sino que estamos en este mundo para ayudar también a construirla y a transformarla. Y yo creo que nosotros, con humildad, tenemos también la obligación moral de aportar a nuestra sociedad, desde nuestra identidad, algo que estamos convencidos que aporta valor, que es todos los modelos que se estructuran en torno a la hospitalidad, ¿no? Esto, hacerlo a un nivel europeo con otras instituciones, pensamos que realmente pues, vale la pena, ¿no? Y que si lo sabemos hacer bien va a ser lo que va a marcar precisamente el futuro de los próximos años de estas instituciones. Ha mencionado a las hermanas hospitalarias, y es que desde 2014 se creó el binomio junto a ellas. ¿Y en qué medida se ha avanzado junto a ellas y qué proyectos o lazos comunes nos unen? Nosotros a nivel europeo ya no queremos pensar ninguna cosa que no se haga compartida, ¿no? Algunas experiencias, por ejemplo, ya las tenemos. La Comisión de Bioética es compartida, el Grupo de Inclusión Social es compartido, el Grupo de Salud Mental también. Es decir, todas las iniciativas que surgen y que se promueven desde Hospitality Europa se hacen. Pero vamos a ir más allá, porque la Orden y las hermanas hospitalarias
somos, en este caso, los miembros fundadores, pero queremos que Hospitality Europa esté abierto también a otros grupos y a otras instituciones, no necesariamente de congregaciones religiosas, que tengan también la misma identificación de valores y de modelo, ¿no? Porque es que si no, los que compartimos, ¿no? Y esto hago alusión a Marina porque ella es mucho de decir, tenemos que configurar un relato, ¿no? Y yo creo que todos los que compartimos el mismo relato, si no tenemos esta capacidad de trabajar juntos, de apoyarnos, nos vamos a diluir y desgraciadamente lo estamos viendo, ¿no? Porque hay muchos impactos, muchos retos económicos, de influencias mediáticas, de tecnológicas, etcétera, que si uno no está un poco pertrechado, es que al final se te llevan, ¿no? Y entonces lo que se trata es que llevemos nosotros la vida y que no las corrientes nos lleven a nosotros a la vida por otros derroteros. Y para hacer esto tenemos que ser capaces de crear precisamente estas estructuras sólidas. Las intenciones están bien, pero lo hay que crear la estructura para que lo apoye, para que lo sostenga y para que lo lleve adelante, ¿no? ¿Podría esta oficina replicarse en otros continentes? Bien, yo creo que cada continente en estos momentos está trabajando su propia estructura de manera distinta, pero está claro que hoy estamos en el mundo de la visión global y de un gran enraizamiento en lo local, porque ese es también el otro riesgo, ¿no? Yo creo que no hay que confundir esto en crear modelos estándar o, ¿no? que nos sirven porque luego no responden a las necesidades y a las concreciones de las personas, ¿no? Cada lugar requiere lo suyo, pero sí que tiene que haber una visión y un modelo compartido. Europa a veces da la sensación de estar lejos, otras veces de estar cerca, aunque formemos parte de ella, ¿no? ¿Por qué se reformula precisamente ahora Hospitality Europe? Yo pienso que se reformula ahora porque tenemos la suerte de que somos una institución en crecimiento, y esto lo señalaba también el director general ayer, pero no es un fenómeno solo de España. Yo creo que en estos momentos nuestro mundo necesita hospitalidad y se generan y van saliendo iniciativas y demandas continuamente, y quizá también por lo que nos decía antes José María, ¿no? Porque tenemos esta suerte de poder responder también de una manera bastante ágil a cosas que sobre todo nuestros profesionales y las personas que atendemos pues nos hacen llegar, ¿no? Yo creo que aquí está un poco también la clave de éxito de la orden, que tiene que ser receptiva, ¿no? Tiene que ser instituciones que escuchan y responden este clamor y todas estas necesidades. Entonces, todo esto, ¿qué ha hecho? Pues que realmente la cantidad de proyectos son muchos. Yo pienso que además muchos muy preciosos. Yo que he tenido la suerte pues de tener que acompañar, ¿no?, las redes europeas, la verdad que decíamos siempre, ¿no? Yo creo que Dios nos bendice con los colaboradores que tenemos por ver el entusiasmo, la capacidad de iniciativa, la identificación, y todo esto llega un momento que es un volumen tal que si queremos darle continuidad tenemos que hacerlo también de una manera profesionalizada y no dejarlo al azar. Y creo que la asociación Hospitality Europa lo que va a pretender precisamente es esto, ¿no? Dotar de una profesionalización, un modelo y un estilo que quiere perpetuar la presencia de la hospitalidad en Europa. ¿Puede Europa precisamente sustituir de algún modo en el futuro a España en términos de toma de decisión sobre modelos, normas, procesos y protocolos en el contexto del que hablamos, el sociosanitario? Yo pienso que sustituir no. O sea, lo que Europa, como la mayoría de aquí sabéis, sobre todo a nivel sanitario interviene muy poco en los países. Donde sí que está marcando más es sobre todo en todo el ámbito social, ¿no? de integración, de inclusiones, porque quizá también pues, es donde hay en estos momentos más carencias. Yo pienso que lo que hace sobre todo es dar un marco orientativo que después cada gobierno y cada estado y cada realidad lo tiene que aplicar también según su cultura, sus recursos y sus propias tradiciones, ¿no? Entonces yo creo que más que sustituir, acompaña. Pero es importante estar allí,
porque no podemos pensar que Europa es solo un tema de los políticos y de los parlamentarios. En Europa hay foros, hay debate, nosotros tenemos muchos profesionales que pueden aportar reflexiones, hay foros donde pensamos que tendríamos que estar más presentes de lo que estamos actualmente, no para ir a imponer nada, sino para ir a contribuir también de una manera responsable desde nuestra visión y desde el conocimiento que vamos teniendo, ¿no? Ha mencionado antes la cultura de lo local, ¿no? Esto del think global, act global, ¿no? Piensa en global, actúa en local. Suena cercano a la filosofía de San Juan de Dios, bueno, por la importancia que damos a los centros y a lo que se hace en cada uno de los centros, que muchas veces no tiene nada que ver siquiera dentro de la propia unidad territorial, no tiene nada que ver unos con otros, ¿no? En la asistencia que se proporciona. ¿Se puede perder si los procesos de toma de decisión se van allí, se aleja quizás de lo local o puntual? Bueno, yo creo que esto es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que esto es del ABC de las escuelas de negocio, que si te quieres equivocar poco, que las decisiones se tomen cuanto más cerca de la realidad posible. Si tú pretendes tomar decisiones desde un puesto que estás muy alejado, el riesgo de error es mucho más alto, ¿no? Entonces, todo aquello que lo pueda decidir el médico y la enfermera en su propio servicio, no hace falta que lo decida el gerente, ni menos el de la unidad territorial o en la cúpula de la provincia, ¿no? Y yo creo que este esquema tan básico lo tendríamos que aplicar para todo. Y luego también, claro, estamos en niveles de responsabilidades distintas. Cada uno tiene que hacer bien aquello que le toca y según su rol para que las cosas funcionen y funcionen de una manera correcta, ¿no? Y luego yo creo que hay un principio que también todos conocemos muy bien, que es que la hospitalidad está estrechamente vinculada con la personalización, ¿no? Siempre hemos dicho, si queremos atender bien, tenemos que mirar cada rostro, cada persona, cada necesidad. Esto que lo tenemos tan claro en el mundo asistencial, en mi humilde opinión, tendríamos que aplicarlo también en el ámbito organizacional. También nuestras organizaciones tendrían que tener esta capacidad de personalizar sus liderazgos y su gestión, porque no todos somos iguales dentro de una organización. Ni todas las personas a veces, pues, ¿no? Decimos el buen líder, que es el que sabe ver, sacar lo mejor de cada uno para el bien común. Y la buena organización, que es la que sabe precisamente captar lo que de cada grupo, cada núcleo puede aportar para el bien común. Y antes decía, nuestra sociedad necesita mucha hospitalidad. Yo creo que nuestra sociedad necesita mucho visión de bien común. Se nos ha un poco contaminado a todos, ¿no? Esta visión más individualista, más de protección, más de... Y hoy en día yo creo que es importante tener claro, como decía Papa Francisco, que no nos salvamos solos, sino que nos salvaremos todos juntos, ¿no? Y esto aplicado al mundo de las organizaciones es lo mismo. Nadie pretenda, ni ninguna organización, ni San Juan de Dios, ni nadie, pensar que solo va a ser capaz de hacer nada importante en este mundo. Para hacer algo que realmente responda a la complejidad, a las necesidades de las personas de hoy, a los retos que hoy nos enfrentamos, tenemos que trabajar en alianzas y tenemos que trabajar en grupo, ¿no? Y para terminar, hermano, ¿la hospitalidad se tiene que ejercer de manera diferente en función del territorio y del dispositivo? ¿La hospitalidad tiene fronteras? Yo pienso que la hospitalidad no tiene fronteras. Ni debe tenerlas. Ni las debe tener. Y además la hospitalidad es para crear puentes y no para construir muros. Y esto pues aplica a todo, ¿no? Aplica a las relaciones entre disciplinas, ¿no? Porque a veces creamos muros, en la mesa anterior lo decíamos, entre lo social y lo sanitario, entre los médicos y las enfermeras, entre mi organización y la otra. No, yo creo que la hospitalidad está llamada a crear puentes, y además puentes que uno pueda transitar, ¿no? Con mucho diálogo y con mucha participación. Y esto es lo que la enriquece también, ¿no? Porque yo pienso que la hospitalidad, como tantas cosas importantes en la vida, no están hechas para aprenderlas de memoria, ponerlas en un PowerPoint, sino que están hechas sobre todo para vivirlas y para experimentarlas. Entonces, para experimentar la hospitalidad, pues hay que vivirla, ¿no? Y hay que llevarla el día a día en todos los ámbitos y de una manera transversal, no solo en el modelo asistencial, sino en las relaciones entre nosotros, en las relaciones entre las organizaciones, etcétera.
Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Muchísimas A seguir gracias, construyendo. hermano. Bueno, pues ahora, una vez que hemos terminado... Gracias. Bueno, pues ahora sí, una vez que hemos terminado con los diálogos puntuales, estas pequeñas entrevistas, vamos a hacer un diálogo de verdad entre todos nuestros invitados. Tenemos un ratito, tengo algunas preguntas preparadas, pero cuando terminemos con ellas, sí que me gustaría que ustedes intervengan si tienen algo que preguntar o que aportar, como habíamos dicho al principio. Bueno, aquí ya que cada uno se gestione como quiera, no voy a dar ni orden ni palabras, así que ya, me gustaría que interviniesen y aportasen las ideas. Una vez que hemos terminado y hemos comentado todo lo mencionado, ¿cómo podemos avanzar, teniendo en cuenta el esfuerzo y todo lo realizado, hacia una mejor integración y relación entre nosotros, para mejorar el impacto de nuestras acciones, de lo que en definitiva hacemos de cara a la sociedad? ¿Quién rompe el hielo? Bueno, venga, yo, si quieres, Eusebio. empiezo yo. Yo creo que hay que seguir trabajando por la sensibilización de la sociedad de lo que estamos haciendo, ¿no? De las organizaciones, en este caso organizaciones sin ánimo de lucro. En este caso Josep María Limón y Kim comentaban que estas organizaciones tienen que ser un proveedor más, desde luego que tienen que ser un proveedor más, un proveedor que cumpla con los requisitos de un buen servicio, de un buen precio, pero estamos dando una solución importante a la sociedad que si no existiesen estas organizaciones, la Administración tendría que hacerse cargo de los problemas de las personas que atendemos, ¿no? Entonces, muchas veces sufrimos con la Administración el hecho de ir a licitaciones, a concursos, a relaciones contractuales en las que se nos trata como un proveedor más, pero yo creo que tendría que haber un pequeño matiz, ¿no? Y es, al final el papel lo aguanta todo. Y yo creo que aquí sí tendría, de hecho, en algunas comunidades autónomas hay alguna reserva de contratos para centros especiales de empleo o entidades sociales. Y yo creo que esto se debería de tratar de manera especial, porque esta reserva a veces ni se cumple. Y luego también el contacto con la Administración y con los políticos, ¿no? Que ante problemas que podemos tener de un servicio, de falta, hacemos un cumplimiento real de lo pactado y, sin embargo, tenemos luego problemas de cobro que nos llevan a pasar unas situaciones de tesorería que son a veces complejas y difíciles, ¿no? Es curioso, ¿no? Nosotros cumplimos y a veces la Administración no cumple, ¿no? Y esto sí realmente es un tema que yo quiero dejar un poco y compartir con todos ustedes, porque realmente nosotros, como organización potente que somos, a veces lo podemos soportar, otras organizaciones muy pequeñas que tienen una labor social importantísima no lo pueden soportar y tienen que cerrar, ¿no? Quería un poco comentar esto, no sé si... Bueno, sí, yo creo que por alusiones, por ¿no? alusiones, sí. Claramente, yo cuando decía que era un proveedor más, precisamente lo decía en el sentido en qué forma nosotros tenemos lo que llamamos el SISCAT, el Sistema Integrado de Salud de Cataluña, donde lo conforman una diversidad de proveedores en el campo de la atención primaria, en el campo de los hospitales, en el de agudos, de los centros sanitarios, de salud mental y en otros entornos. Y, evidentemente, no se presentan a un concurso, forman parte de la red. San Juan de Dios no se presenta a ningún concurso en el ámbito de la salud, en ninguno. Después sí que hay algunas otras actuaciones que pueden ser más, digamos, concretas, donde tal vez sí, pero nosotros no trabajamos ni con subvenciones, ¿no? Trabajamos con contratos. Y por eso cuando digo que es un proveedor más, lo es igual que un hospital, que la propiedad sea de un local o que sea de la Generalitat. Ese es un punto yo creo que es muy importante y al que nosotros o las entidades deben aspirar y también deben presionar en este sentido. Otro elemento importante es verdad lo del pago, pero esto lo sufren todos, lo sufren las entidades, digamos, como San Juan de Dios y el resto porque son los mismos proveedores, el mismo tipo de proveedor. Y luego hay otro elemento importante, y esto sí que es cierto, en que yo creo que se ha hablado, o se han dicho dos palabras, la profesionalidad, ¿no? Y aquí, en el mundo de la salud,
y hablo ahora de San Juan de Dios, pero podría hablar de las hermanas hospitalarias, son muy, muy profesionales. Es decir, están a unos estándares exactamente igual que su vecino, que el vecino proveedor en otros ámbitos. Y por tanto también que las entidades sociales deben coger un cierto tamaño y una cierta musculatura. Este es complicado en el sentido de no ser, ¿no?, un monstruo, no ser una entidad muy grande, pero tú creo que lo has comentado, el hecho de el fraccionamiento, la entidad muy pequeña, te hace difícil, ¿no?, te hace difícil poder dar un servicio con lo que hablábamos antes de rapidez, agilidad, etc. Yo creo que son elementos de reflexión, de intentar ir, repito y acabo, a ser un proveedor más, y por tanto lo que hay que forzar a la administración es a esto, y hay herramientas, repito, en Europa. Dos, la idea de la profesionalización y la idea clara también de coger tamaño, musculatura, si se permite la expresión. Habría que exportar ese modelo a otras comunidades autónomas. Exacto. Porque evidentemente la situación no es la misma, No es la misma. y hay una clara desventaja en otros lugares en lo que se refiere, pese a que se prestan los mismos servicios, Sí. igual de profesionales y Sí, humanistas, sí, sí. ¿no?, de los que hablábamos. Sí, bueno, y a mí me venía un poco... Hay 4 principios, ¿no?, que emanan de, bueno, de una encíclica, pero que son cosas muy prácticas, ¿no?, y que yo creo que ayudan mucho cuando se piensa en términos de colaboración y de cooperación, sea con las administraciones o sea también entre nosotros, ¿no? El primero es que el tiempo siempre es superior al espacio. Es decir, sí, hay situaciones concretas, hay momentos que nos toca vivir, pero instituciones como San Juan de Dios yo creo que necesitamos tener perspectiva y darnos cuenta que formamos parte de una historia que se va construyendo y que a veces permite dar pasos más rápidos, otros más lentos, abrir unos otros, pero que no pasa nada, todo tiene un sentido, tiene un encaje en su momento. No nos podemos autopresionar, pensar que, porque afortunadamente pensamos que el mundo no se va a acabar hoy ni mañana, ¿sí? No sé, no sabemos lo que durará, ¿no? Pero esta visión histórica yo creo que es importante. La segunda, que la unidad prevalece siempre a la dificultad, siempre hay más cosas que nos ayudan y que nos aportan al hecho de estar juntos que las pequeñas dificultades que también forman parte de la vida, el conflicto forma parte de la vida, no podemos pensar una vida sin conflicto, pero hay que saberlo vivir bien y hay que saberlo vivir también pues, desde este convencimiento, ¿no?, de que si sumamos, si nos ayudamos, que esto no quiere decir ni uniformidades, como decía antes, ni imitaciones, ¿no?, sino con esta colaboración, ¿no? El tercero es que también la realidad es más importante que las ideas. A veces podemos tener muchas ideas y tal, pero luego todo esto hay que concretarlo y hay que visualizarlo, y esto es lo que da continuidad y lo que nos ayuda a ir adelante, ¿no? Por eso, en el caso que nos preguntabas antes de Hospitality Europa, no empezamos de la nada, ya tenemos experiencias y muy positivas de intercambios de profesionales, de congresos europeos de inclusión social, etcétera, que han sido un poco también la simiente, ¿sí?, que nos ha ayudado a dar este impulso, ¿no? Y el último aspecto es este que todos sabemos, porque ya nos lo recordaron el primer día y forma parte de la filosofía de los clásicos, de que el todo siempre es más que las partes. Y esto es así, y además tenemos experiencia de ello. O sea, lo que podemos hacer trabajando con una visión compartida y con un trabajo colaborativo de sinergias es siempre mucho más que lo que pueden hacer de una manera aislada un grupo u otro, ¿no? Y de aquí también, ¿no?, como decía Manuel, yo creo que no podemos pensar que desde las administraciones, desde el espacio público nos van a resolver la vida, ¿no? Hay una responsabilidad social también de las empresas y de las organizaciones, y todos tenemos la obligación de retornar aquello que se nos ha dado. Y desde esta visión un poco más comunitaria que tenemos que tener, ¿no? Si nosotros estamos aquí es porque hemos podido tener una formación y es porque ha habido una estructura también pública que nos ha facilitado que pudiéramos formarnos y estudiar, y eso lo tenemos que devolver a la sociedad. Y a nivel institucional lo mismo, ¿no? Si San Juan de Dios está presente es porque ha habido personas a nivel particular, ha venido administraciones, tal, que en este marco de confianza han hecho posible
que creciéramos y que nos desarrolláramos. Entonces tenemos la obligación moral de retornar a la sociedad aquello que hemos recibido. Y pienso que esto tiene que ser un poco también un poco la música alternativa a estas visiones a veces tan más encorsetadas. Exacto, encorsetadas e individualistas que si no vamos con atención se nos pegan a todos, ¿eh? Porque menos la hermosura, por desgracia, todo se contagia. Y eso también. Una cosa que quería comentar. Cuando el hermano estaba hablando, ¿no?, en el punto anterior, parecía que estaba hablando yo dentro de la empresa, ¿no? Mucho mejor que yo, porque se expresa mucho mejor que yo. Pero con esto quiero decir que los problemas son los mismos. Da igual que la empresa sea más grande o más pequeña, los problemas son los mismos. Y creo que en este mundo ya no se puede vivir solo. Yo creo que en el mundo de la sinergia estamos obligados a alianzas estratégicas de todo tipo, porque si no es muy difícil sobrevivir. Y hay otro punto que yo creo que está muy relacionado con esto, aunque no directamente, es que para sobrevivir la eficiencia es fundamental. O sea, yo creo que eso sí que es responsabilidad de todos vosotros, ¿no? De ver todos los procesos que tenéis dentro de la organización, que serán miles, cómo se puede mejorar. Yo creo que para sobrevivir este mundo, además de la sinergia, hay que buscar la eficiencia. Hoy día a todos nos suena el tema de la inteligencia artificial. Yo he empezado a utilizarla. Os hago una broma, pero de verdad, o sea, esto como es un ambiente interno y no va a salir, os lo cuento. A Copilot le pregunté yo porque mi mujer se enfadó conmigo. Iba a decir yo con ella, no, pero fue ella conmigo. Y probarlo, puse, mi mujer se ha enfadado conmigo, no sé qué le puedo decir. Y lo bordó. Hombre, hice algunas modificaciones. Con esto quiero decir que la parte de la eficiencia, de verdad, en este mundo es fundamental. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a cualquier sitio, ¿eh? Con esto de la inteligencia artificial. Esto, si me permites, Marina, esto que comentaba el hermano aquí, ¿no?, de devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad nos da, ¿no? Nuestras organizaciones, ¿no?, hablo de la Orden de San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias, organizaciones similares como esta, y en este caso me refiero a Ilunion, ¿no?, y al Grupo Social 11 durante la pandemia, y cuando se decide que los hoteles pueden ser una solución para aquellos pacientes que están saliendo de la COVID o para los profesionales. El propio presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, me llamó una noche a las 10 cuando aquello salió y me dijo: Eusebio, ponte en contacto con todas las consejerías de salud y pon los 30 hoteles a disposición de la salud, de la sanidad, ¿no?, en todas las comunidades autónomas. Así fue, y 7 de nuestros hoteles se transformaron durante cerca de 2 meses en hospitales, y se transformaron en hospitales. Hubo que hacer una serie de adecuaciones, cubrimos nosotros todos los gastos y fueron absolutamente cedidos. Y también en entornos y situaciones como Ucrania o el terremoto de Marruecos, también hemos recogido ayuda y hemos mandado camiones de ayuda humanitaria junto con otras entidades sociales para apoyar a esos países en situaciones complejas y difíciles, ¿no? Es importante, por tanto, tener esa... Bueno, yo creo que todas las personas que están aquí y, en cierto modo, por supuesto, todas las personas que trabajan en San Juan de Dios, pero también vosotros, tener esa sensibilidad y percibir una necesidad y, bueno, poder prestar un servicio, una ayuda o una colaboración. Y eso es lo que hizo, en este caso, el Grupo Social 11 y la Unión, evidentemente, durante la pandemia de la COVID-19. A mí me gustaría también añadir una última cosa que me parece importante, ¿no?, humildemente, que es que también tenemos que vigilar no caer en la pereza intelectual, que es una de las grandes amenazas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es algo, ¿no?, un poco esta tendencia a los mínimos esfuerzos y sobre todo a pensar poco. Y yo creo que sobre todo también en todos estos temas de las alianzas, también tienen que ser alianzas pensadas. O sea, uno no puede estar en todo ni puede hacerlo todo, sino que tiene que también reflexionar para decir los recursos que tenemos, y no solo económicos, sino también humanos, dónde mejor los podemos poner para que realmente el bien que puedan producir sea el máximo posible. Y esto yo creo que también es un ejercicio de reflexión que tenemos que hacer entre todos muy interesante, ¿no?
porque si no también corre el riesgo de que en una sociedad que nos ofrece tantas cosas, tantas oportunidades, un poco lo que decía, podemos andar un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Dando tumbos y salpicando todo, pero sin centrarnos en nada. Y tenemos también que ser responsables de los recursos que tenemos, que mayoritariamente son recursos que nos han sido confiados, ¿no? Y por tanto, para obtener la máxima rentabilidad de bien posible, pues hay que hacer también este ejercicio un poco de seleccionar y de elegir bien dónde queremos estar, en qué foros, en qué alianzas y otras que con todos los respetos, pero que no hace falta estar en todo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en el planteamiento. Claramente. No van a rebatirlo, yo creo que están muy de acuerdo. ¿Cómo de instrumental piensan que ha de ser una organización como San Juan de Dios en el modelo del que hablamos, ¿no? de la asistencia sociosanitaria, en todos los contextos a los que nos hemos referido? A ver, aquí, ¿Puedo hablar ¿quién yo? se lanza? No, yo pienso que sobre todo lo que antes ya también se ha dicho, ¿no? Desde el realismo acompañado de la disponibilidad y también de un cierto riesgo, ¿no? Yo creo que si San Juan de Dios empezó lo que empezó fue porque tuvo también capacidad de riesgo, ¿no? Porque igual si se hubiera parado, hubiera hecho un business plan, hubiera medido no sé qué, pasado no sé cuántos circuitos y tal, pues igual todavía estaría allí el pobre hombre, ¿no? Hay que salir de la zona de confort, ¿no? Exactamente, Eso que se dice. ¿no? Entonces a veces pues también, y además es que nos lo podemos permitir, porque es que, a ver, que somos un grupo grande y nos tenemos que poder equivocar, pero tenemos que poder abrir y hacer cosas, ¿no? Y esto es lo que nos tiene que dar también un poco toda esta parte como más instrumental. Y si una cosa se empieza y no funciona es que no pasa nada, porque es que eterno solo es Dios. Lo demás tiene que estar mientras cumpla una función, mientras aporte valor y mientras haga un servicio. Y el día que esto ya no se dé, porque ya se ha acabado la necesidad, porque ya hay otros que lo hacen mejor o porque en aquello que hacemos ya no aporta ningún valor, pues nos tenemos que reinventar, ¿no? Y así se ha vivido 500 años y gracias a esto se ha vivido 500 años. Claro. Yo creo que es en este caso la Orden de San Juan de Dios es una organización única en el mundo, casi única en el mundo, ¿no? por la presencia que tiene enorme en todos los países y por supuesto por la labor que hacen cuidando a las personas más desfavorecidas y los pacientes, y yo creo que tiene que seguir con esa esencia que tiene, porque yo creo que las cosas se están haciendo muy bien y enhorabuena por el gran trabajo que realizáis. Y yo creo que en esa línea que comentábamos antes de las alianzas con otras entidades potentes, creo que podemos conseguir todavía avanzar mucho más. Y vamos con la última pregunta antes de que el público se atreva a preguntar. ¿A qué campos debería estar más atenta la Orden de cara al futuro? Por no diferenciar entre aquello de lo social y lo asistencial, porque en cierto modo todo lo asistencial es social y todo lo social termina también siendo asistencial. Hombre, aquí lo podríamos ver desde la mirada de San Juan de Dios, que seguramente quien tendrá que decidir, por tanto no. O desde la mirada de alguien que se lo mira, valga la redundancia, un poco desde fuera, pero que se lo ha mirado también desde dentro durante unos cuantos de años. Yo creo que en el mundo de la dependencia, es decir, nosotros tenemos una sociedad cada vez más envejecida, una sociedad que el envejecimiento por sí mismo hemos de intentar que sea lo más saludable posible y retrasar la enfermedad lo más posible, pero también es cierto que genera mucha más dependencia. Y en ese campo yo diría que es donde la Orden puede centrarse claramente. Yo pienso que es necesario para la sociedad esta atención a la dependencia y que nosotros hablo ahora de la sociedad en su conjunto, un marco claro de qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos para las personas mayores, que dentro de 4 días lo vamos a hacer, y qué queremos como atención a la dependencia? ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que o sea, la base de la Orden es pues, estar donde la gente lo necesita, con lo cual para mí es muy difícil diferenciar uno u otro. Donde yo sí creo que también hay que poner mucho foco es que estamos hablando de que es un proveedor más dentro del mercado,
con lo cual yo creo que eso nunca se puede perder de vista porque hay que ser competitivo, hay que ser eficiente y no se puede hacer de todo, ni se es bueno en todo. Entonces yo creo que para mí ese es un poquito el matiz, ¿no? De cuidado con lo que hacemos porque vamos a competir en un mundo global. Y esta parte yo creo que para mí, desde mi humilde punto de vista, es importante también. Sí, sí, yo solo añadiría, porque antes nos reíamos con Marina, porque cuando preparábamos esto tuvimos el diálogo de lo sanitario, lo social, ¿no? Tuvimos una previa que esa para nosotros. Tuvimos un diálogo previo, pero que era un poco esto, porque claro, nadie puede decir que la actividad que se hace en un hospital no sea una actividad de compromiso social. Ni nadie puede decir que la actividad que se hace en lo que llamamos centros sociales no tenga un componente asistencial, porque se atiende a personas, ¿no? Entonces lo que cambian son los colectivos, pero todo es asistencia y todo es compromiso social. Entonces, en este marco, que es el que yo pienso que además que un poco tendríamos que ir tendiendo por coherencia también a lo que estamos dialogando estos días, creo que San Juan de Dios tendría que estar sobre todo especialmente sensible a aquellos grupos que están con más riesgo de que sea dañada o bien su dignidad o su atención, y esto existe también en los hospitales, porque en los hospitales están las especialidades que hay, todo el mundo está dispuesto porque se publican, porque tienen recursos, y aquellas especialidades donde por el tipo de paciente, por la cronicidad y tal, pues nadie quiere ir allí, a todos les cuesta más, se necesita, ¿no? Entonces hay que privilegiar estas cosas, ¿no? Y en otros ámbitos, pues sobre todo todos estos colectivos que corren riesgo de exclusión si nadie se los mira, ¿no? Estoy mirando aquí ahora al amigo del Centro Especial de Trabajo, porque yo, claro, si no existieran estos centros especiales de trabajo que se preocupan de que las personas o con discapacidad o con dificultad en la salud mental no puedan optar a una inclusión también laboral, lo demás es poesía. Porque la gente necesita poder crecer y desarrollarse como personas, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que tendríamos que hacer desde San Juan de Dios humildemente es no perder esta sensibilidad de estar muy atentos a todas estas realidades, ¿no? Y esto que desde aquí todos lo tenemos claro, en la práctica nos puede pasar. Nos puede pasar por las prisas, porque a veces cuando uno vive tan rápido es imposible ver lo que tiene en su alrededor, hasta en su propia casa, y nos pueden quedar grupos y colectivos que se nos queden colgados allí. Nos puede pasar por caer en la tentación de la oportunidad económica o de imagen. Vamos a hacer esto porque es lo que ahora económicamente nos ayuda, tal, o porque socialmente queda bien y nos dará publicidad. Y claro que hay que buscar la rentabilidad económica y que hay que buscar la buena imagen, pero este no puede ser el criterio decisorio en una institución con la nuestra. Y la última, que es más universal, pero que a mí me parece también importante, es que no se nos endurezca el corazón. Es decir, que no nos acostumbremos a las desgracias. Y sabemos que cuidar esto significa tener esta capacidad de estar dispuesto a continuar un poco sufriendo con aquellos que sufren, ¿no? Y a complicarse la vida para ayudar a la gente o a los grupos que realmente pues, puedan estar en situaciones más desfavorecidas, que no siempre, o sea, que a veces los tenemos también dentro de los hospitales, ¿eh? No podemos, por eso a mí no me gusta mucho el que separemos. Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Un poco en lo que comentaba Josep María del tema de la dependencia, y hay un apartado que comentaba en mi intervención inicial, que es la soledad no deseada. A veces entendemos... Irremediablemente una a la otra ligada, ¿no? La soledad no deseada la asociamos a veces a personas mayores, a veces hay soledad no deseada de personas no tan mayores, y tenemos que tener especial atención porque muchos de esos casos a veces terminan en suicidio. Otro problema serio que tenemos, ¿no? Sin duda. Que a veces, bueno, pues los datos no se dan porque puede ser peligroso que se conozca, porque pueda ayudar a que todavía haya más casos, pero yo creo que es un entorno donde tenemos que tener especial atención y trato, ¿no? Y dedicar un poco recursos a ello. Sobre esto que comentabas ahora, bueno, sobre lo que comentaba Kim, la idea de separar o no separar la parte social y la parte asistencial. Claramente, una persona no tiene un problema de salud que empieza hoy, termina mañana y a partir de aquí
empieza el problema social, o al revés, no. Todas tenemos o todas tienen problemas de salud que van acompañados de problemas sociales. Por tanto, esta idea de intentar integrar cuanto más la atención sanitaria y social es muy importante porque las personas tenemos todas estas dimensiones. Este es claramente un elemento y sobre esto en nuestra organización sanitaria y social tenemos que luchar porque no lo tenemos bien solucionado. Hablo ahora aquí de Cataluña. Y tú has dicho una cosa que es muy importante. A veces pensamos en la soledad, ¿no? En las personas mayores o en aquellas personas mayores que ya viven solas, que realmente es un grupo muy importante, pero la soledad es un sentimiento subjetivo y si nosotros vamos a mirar algunas encuestas que se han hecho muy recientemente de soledad no deseada o del sentimiento subjetivo de soledad, quien tiene más son las personas jóvenes. Es decir, no deja de ser la paradoja de que las generaciones más interconectadas, ¿no?, entre ellas, a través de los móviles, a través de las redes sociales, son los que tienen esta sensación subjetiva de soledad y eso es peligroso. Bueno, de hecho, la Orden ha puesto recientemente en marcha una campaña precisamente contra la soledad no deseada y además habla de las personas jóvenes, con lo cual es muy importante estar atento a esas necesidades sociales y esa detección que tienen que hacer los profesionales a pie de campo y ahí hablamos de lo local. Bien, pues abrimos turno de preguntas, a ver si alguien se anima. Bueno, pues nuestro director general. Y por ahí al fondo también, un momentito. Sí. Bueno, pero viene el micrófono de camino. Muchas gracias. Más que una pregunta es, primero, un agradecimiento profundo a este panel, de verdad. Sin duda. Muy instructivo, muy inspirador. Y luego un ruego. No en nombre de San Juan de Dios, en nombre de la sociedad y de los que llevamos teniendo ciertos años. Hay mucha capacidad de influencia encima de ese tablero. Por favor, transmitid eso que habéis dicho y que muchos creemos firmemente. No es razonable perdón por el término inglés, el gap entre lo social y lo sanitario. Eso no es propio de una sociedad avanzada como nos jactamos de ser. Por favor, transmitid esto a vuestro entorno que tenéis mucha capacidad de influencia. Otros ya lo hacemos por la mañana, por la tarde, por la noche, pero se ve que lo hacemos mal porque no nos hacen mucho caso. Transmitidlo. Y muchas gracias. Por allí, creo. Sí, Juanjo. Sí. Hola, bueno, felicidades también, celebro la mesa y estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que habéis dicho, pero para animar un poco, llevaros la contraria en una cosa, que lo habéis dicho 3, entonces con 1 vale, con 2 bueno, con 3 me ha preocupado ya, ¿no? Cuando habéis hablado de las entidades, ¿no?, y de su viabilidad, Manuel, lo has comentado tú, cuando generáis alianzas, ¿no?, con entidades que si valoráis su tamaño por aquello de la seguridad, ¿no?, de que realmente se vea el proyecto, el doctor Simón también lo ha comentado, o incluso a Kim por aquello de lo que es más eficaz, ¿no? Claro, es una institución que nuestra principal alianza han sido personitas durante muchos años, durante siglos, ¿no? Personitas individuales que nos han ayudado con pequeños donativos y esta ha sido nuestra principal alianza durante siglos, ¿no? Y ahora, la realidad, y desde la obra social en la Unidad Territorial 1, que tenemos un poco la sensibilidad o el interés en algunos proyectos, intentar ser solidarios con otras entidades, pero sobre todo con las pequeñitas, ¿no? Porque las entidades pequeñas hacen un trabajo muy artesano, muy local, donde a veces las grandes no llegan, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchas situaciones, ¿no? En la misma Dana en Valencia, que había gente que decía, yo no los he visto, no he visto a las grandes entidades, ¿no?
Pero hay pequeñitas, invisibles, que hacen un trabajo pues muy de detalles, que llegan a los pequeños pisitos donde no llega nadie, que atienden a gente desde una hospitalidad muy auténtica, ¿no? Y que son abandonadas por la administración, a menudo, por las empresas también, que hacen responsabilidad social y que lo hacen muy bien, no es ninguna crítica, y que creo que las entidades grandes, como nosotros, tenemos la responsabilidad también de liderar dentro del sector, apoyando a aquellas pequeñas que si no, las perderemos. Y entonces pasarán cosas graves, ¿no? Por lo tanto, yo digo, no perdamos que las pequeñitas, la suma de pequeñitas, ¿no?, hacen cosas grandes también. Simplemente este mensaje. Yo sí claro. Yo comparto lo que dicen, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que también es importante. Se crean muchas fundaciones, muchísimas, y todas las fundaciones tienen muchos costes de estructura. Entonces, ahí también tenemos que poner el foco. ¿Hace falta tantas fundaciones para atender a tanta gente o es mejor apoyarnos en las que ya hay? Cuando hablaba de sinergia era eso, un poco. Dice, oye, si ya hay tanta fundación, nosotros nos la han planteado muchas veces, ¿no? Oye, ¿por qué no montáis una fundación? ¿Para qué vamos a montar una fundación? O sea, a lo mejor yo estoy más contento el día de mañana porque le pongan mi nombre o el nombre de Cuatro Gasas. Si hay un montón de fundaciones ya que están colaborando y se necesita ayuda, me refería a eso, ¿no? Dice, oye, apoyamos las que ya hay para ser mucho más eficientes porque los costes de una fundación no son bajos. Y esa era un poco, ¿sabes? A lo que iba con el tema de la sinergia y la eficiencia. Sí, yo creo que es un poco clarificar esto, ¿no? Porque yo tampoco hablé en este sentido, sino en el que hay que hacer un trabajo de selección. O sea, no apuntarse a lo primero que nos pasa por delante, sino ver realmente dónde los recursos que tenemos los ponemos para poder hacer un buen servicio. Pero a veces pueden ser fundaciones pequeñas, ¿no? Y lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es que hay que intentar evitar las duplicidades. Es decir, no tiene sentido empezar de nuevo aquello que ya otros lo están haciendo. Yo en este sentido, como dice Manuel, yo pienso que si hay alguien que lo que hace, pues apoyémosle y sumémosle con él. Yo creo que esto, además, es lo que tiene que dar perdurabilidad a las fundaciones pequeñas, ¿no? Que tienen su función y, como tú dices, es a lo que llegan, ¿no? Ahora, mientras te escuchaba a ti, me venía a la cabeza, ¿no? Es un poco como el dilema si hay que ir a los centros comerciales o a las tiendas de barrio. Claro, las tiendas de barrio conocen a las personas, acompañan, cubren necesidades y tienen unas otras limitaciones que no tienen los centros comerciales, ¿no? Yo diría, claro, desde una perspectiva de hospitalidad tiene más sentido la tienda de barrio que el centro comercial, ¿no? Por hacer así un símil. Pero lo que sí que está claro es que sí, podemos tener ideas, inquietudes, nos podría hacer ilusión tener una fundación a nuestro nombre. Si no aportas nada nuevo, si no va a haber un valor añadido, si es algo que ya está haciendo, súmate y hazlo con el otro. Pero ya no por volumen, sino por razonamiento, por buena utilización de recursos, ¿no? En este sentido. Si me permite, siguiendo la analogía, Kim, es cierto lo que dices, ¿no? Claramente todos preferimos la tienda de barrio que está desapareciendo y sobre todo en los centros de las ciudades, pero aquí tenemos cerca una calle, la calle de Sants y el barrio de Sants, donde hay una unión de pequeñas tiendes, no? De botiguers, que diem nosaltres, que es prácticamente uno de los ejes comerciales que ha sobrevivido con tienda pequeña. Pero hay también una organización detrás, es decir, cada tienda sobrevive, pero con una organización y una coordinación detrás. Y eso es fundamental, porque, por ejemplo, en Cataluña, si hablamos de fundaciones, solo fundaciones, hay 2.000. Claro, es un número importante y alguien lo ha dicho, tiene un coste de transacción muy, muy, muy importante. Pero seguro que además estas fundaciones, algunas de ellas pueden ser complementarias, otras, aunque no lo sean, sí que van a tener una serie de servicios que se pueden compartir. Y servicios que a veces añaden poco valor a la misión fundacional de la entidad. Cuando digo poco valor,
Me refiero, por ejemplo, a que hay que tener al día los libros y pagar Hacienda, y etcétera, 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 que es importantísimo para que funcione la fundación, pero añade relativamente poco valor a la misión fundacional. Esa es, yo creo, la filosofía. No, o al menos yo no me refería a grandes estructuras, y estas ya las tenemos, sino también a la unión de las pequeñas en estos términos que comentaba. En este sentido, una de las obligaciones que tiene la Fundación 11, con esa dotación económica que pasa la 11 a la Fundación, de los recursos del 3% de la recaudación de los juegos, una de las obligaciones que tiene precisamente es ayudar a esas entidades pequeñas vía oficinas, medios, furgonetas y demás. Esa es una de las cuestiones importantes que se hace desde la Fundación 11. Muy bien. Restan 7 minutos y medio. Todavía podemos tener un par de intervenciones más. Si alguien se anima en el público, que una hora muy mala. Ya. Yo, si me dejas contar una vivencia personal. Bueno, pues mientras se anima alguien o no, Eusebio nos quiere contar una vivencia personal. Nada, 2 minutos. Yo, como comentaba, llevo trabajando muchos años en el Grupo Social 11, en diferentes puestos de responsabilidad. Ya en el área de relaciones institucionales, hace un año, el CEO de la compañía se reúne conmigo y me dijo: oye, me gustaría que Javier García Pajares, un chico sordo-ciego, trabajase en tu área. Yo he trabajado con todo tipo de discapacidades, pero claro, a mí me impactó un poco por 2 motivos. Uno, saber cómo me iba a comunicar, y segundo, qué trabajo le iba a dar dentro del área, ¿no? Al final, estos 2 problemas iniciales que tenía los he solventado. Me comunico con él, estoy aprendiendo el lenguaje dactilográfico para poderme comunicar con él, y en el área de relaciones institucionales se está haciendo una labor extraordinaria en un montón de responsabilidad. Una de ellas es contar su experiencia de vida, ¿no? Y para mí ha sido un ejemplo extraordinario, porque es un chico, bueno, que con 10 años se quedó sordo, con 14 años se quedó ciego. Ha estudiado ADE, es abogado, fue el primer Erasmus de Europa, ha aprendido inglés sin oírlo, o sea, es un ejemplo de vida, y todos los días tiene una mujer y 2 hijos, y es un ejemplo de vida para todos los que trabajamos en el área, porque viene todos los días con una sonrisa y con una ilusión, y si hay algún problema, él nos anima, es el primero que dice: entre todos tenemos que superarlo, y es un ejemplo de vida. Y yo nada más me queda, bueno, y una cosa, sí, yo creo que es importante que todos seamos conscientes de tener los 5 sentidos. Parece que tenemos un derecho en tenerlos, pero cuando se pierde uno de ellos nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Y yo día a día lo vivo. Por mi parte, nada más, y quería daros las gracias por trabajar juntos en construir un mundo mejor con todos incluidos. Muchísimas gracias.